Bueno, vamos a inventar algo, ¿ya? Así es que, bueno, ya comenzamos, ¿cierto? La clase anterior estuvimos conversando acerca de las funciones de varias variables, un poquito, pero básicamente tratando un poco de cerrar el tema de la integración, ¿cierto? Porque pasa que, eh, bueno, nosotros consideramos la integral como cálculo de área, de volumen, en las aplicaciones que son más técnicas, pero tiene otras aplicaciones que son importantes revisar porque van apareciendo después. Y bueno, no es bueno tampoco dejarla ahí como que no las vimos, porque bueno, en el fondo las necesitan ustedes, pero vamos a hacer un análisis un poquito más breve, ¿ya? El, habíamos estado hablando del problema del volumen, ¿cierto? El problema del volumen y ¿se acuerdan de los métodos que se pueden usar para cálculo de volumen? ¿O es solo integrar cualquier cosa nomás? Profe, con eso del volumen de revolución, de disco y esas cosas. Ujú. ¿Ya? Pero mire, lo que hay que tener claro, sí, está bien lo que dice usted, es que si ustedes se acuerdan, eh, se podía cambiar el método. ¿Mm? El método generalmente uno lo cambia cuando depende del volumen que se trate. O sea, sí, claro, son sólidos de revolución, como dice la compañía, ¿cierto? Pero hay sólidos macizos y sólidos que son huecos o tienen cierta forma. ¿Mm? Entonces, ahí es donde cambiaba un poquito el método. También uno siempre considera, en los métodos más tradicionales se considera, por ejemplo, el cálculo del volumen de un cilindro, ¿cierto? Y dividimos el sólido en muchos cilindros como si fuesen, se le llama arandelas, es como una moneda, ¿cierto? Que una moneda es un cilindro, pero muy, con muy poco grosor, eh, que le da su altura en realidad, ¿sí? Pero es un cilindro, y eso es lo que hacemos nosotros, un poco partirla. Entonces, esos son los métodos, pero a veces también pasa que los sólidos de revolución puede que sean, este, no necesariamente son cilindros, o sea, puede que nos resulte con por ejemplo, una pirámide truncada, puede ser, o puede ser que nos resulte con el cálculo de volumen simplemente con un cubo, muchos cubos. ¿Mm? Entonces, en el fondo, lo que hay que tener claro es que, independiente del método, uno el método lo asocia al cálculo de volumen por el cilindro, pero también solo hay que considerar que cualquier cuerpo que sea susceptible de ser calculado su volumen de manera simple nos puede servir, ¿ya? Pero obviamente uno busca el que es más conveniente. ¿Mm? Entonces, eh, bueno, vamos a pasar un poquito para acá. Voy a ocupar este lápiz que ha andado como súper. De repente se queda pegado por si acaso, ¿ya? Por si sigo hablando, es que a veces sigo escribiendo y no va apareciendo en la pantalla, por si acaso. Me avisa. ¿Mm? Voy a sacar si la cámara un poquito para. Ay. Bien, que funcione, que funcione. Entonces, hoy día estamos a 10, ¿cierto?
Entonces hablamos del problema del volumen. No vamos a entrar a calcular. Entonces, el problema del volumen se basa básicamente en el cálculo del volumen. El cálculo del volumen entendemos nosotros como una suma, ¿cierto? Una suma, bueno, de igual 1 hasta n, enésimos términos, ¿de quién? Del área. ¿Mm? En un valor de posición respecto de un delta también. ¿Mm? Entonces, cuando uno dice, o como decía la compañera, vamos a calcular el volumen de un sólido, en el fondo es la integral de quién? Del área. Eso, digamos, como definición general. Y ahí vienen los métodos, ¿cierto? Está para el cálculo de volumen, está el método de, bueno, cuando hablamos de sólidos de revolución, entonces aquí vamos a sacar una flechita, tenemos el método de discos. ¿Sí? Y el método de discos básicamente es un disco, como dice es un disco, pero sólido. ¿Ah? Entonces, cuando ya no es sólido, está el método de las arandelas. ¿Mm? Que son estas especies de... ay, esta forma. Entonces tenemos que tener dos radios ahí, el interno y el externo. Acá tenemos uno nomás, ¿no es cierto? Acá tenemos que tener el interno y otro externo para acá. Bueno, y hay uno que es el método de los cascarones, que en el fondo se basa básicamente como en la definición general, que es calcular el área de un cascarón y después integrarla para obtener el volumen. ¿No? Considerando, por ejemplo, un cilindro, porque estos son más complicados, generalmente son figuras eh, o funciones que se intersectan y que después rotan respecto a un eje y dan forma a cuerpos más complicados, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, pueden aparecer así, ¿ya? Entonces, vamos a bajar un poco aquí. Lo importante es que recordemos, o bueno, cuando en el fondo usted la claridad la tiene que tener cuando enseña los métodos, tiene que tener, pues, obviamente usted va a tener por ejemplo, en el método de los discos, eh, por ejemplo, parece que este lo hicimos un día, para esa función, ¿qué es lo que hacíamos? La hacíamos si le queríamos que rotara en el eje X, entonces nos quedaba una cosa, algo así. Y el eje pasa por el centro de rotación, ¿no? Ahí vamos a ver si es que puede que sea el centro de masa también. Este era un delta X, ¿cierto? Y uno, bueno, según esta forma, la forma de la gráfica la da la función. Este es un raíz de X, ¿cierto? Entonces, como la forma de la gráfica la da la función, entonces la función en ciertas partes tiene radios más cortitos, después tiene radios más grandes, después puede que se mantengan. ¿Mm? Entonces, el radio está dado según el corte que yo haga por la misma función, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ahí, o donde lo haga. ¿Mm?
Bueno, ¿y qué hacíamos en ese caso? Bueno, esto en el fondo era un cilindro. Si uno después lo dibujaba así, ya ahí como para darle forma de cilindro, pero es mucho más delgado. Lo que buscábamos entonces, o lo que da el radio de este cilindro, o el radio de este cilindro está dado por la misma forma de la función. ¿Sí? Ahí, raíz de x. Ahí tomábamos un delta x. Entonces ya tomaba forma. El radio está dado por ¿quién? Por la misma función. Así que volumen de un cilindro, pi r cuadrado por h. Entonces esto es pi r cuadrado, que sería la función, y por h, por la altura, ¿cierto? Y la altura, esa altura h, está dada por delta x. Y entonces lo transformamos en volumen. Bueno, lo escribimos ahí allá, pero la integral, ¿cierto? Pues, bueno, entre A y B habría que ver aquí, empieza en el origen, pero vamos a ver dónde termina. Entre A y B, ¿de quién? De pi, porque vamos a integrar esto, pi, r cuadrado, eh, la raíz al cuadrado, que sería x, pero la vamos a escribir, delta x, dx. Y ahí teníamos, ¿cierto? El volumen, o por lo menos de ahí venía. ¿Ya? Entonces, esa parte es importante que el estudiante la quede bien clarita, ¿ya? Si es de arandelas, bueno, básicamente aquí podríamos tener, uy, por ejemplo, esta función, vamos a llamarla igual a x cuadrado. Y después le dibujamos otra, como una raíz. Ahí. Esta podría ser raíz. Ya, ahí. ¿Mm? Bueno, en este caso, si la hacemos girar en torno, por ejemplo, al eje X, ¿ya? Ahí, X. Bueno, lo vamos a hacer girar, entonces se va a formar acá abajito otra igual, ¿cierto? Para acá y esta como por aquí. Ahí. Esta es la intersección, pues, así que habría que tener claridad de dónde se intersecta esa. ¿Ya? Bueno, y esto empieza a girar. Y al girar, bueno, nos va a generar una forma un poco rara, ¿cierto? Una forma un poco, bueno, un poco parecida a la anterior, así, ahí, pero ahora es hueca. ¿Ya? Así que, bueno, aquí está la forma, es así, ¿cierto? Y por dentro vamos a tener si hacemos un corte, vamos a tener un cilindro, pero va a estar huequito porque está en la intersección de dos funciones, ¿cierto? Ahí. Bueno, me quedó grueso el cilindro. Entonces, bueno, ahí el volumen va a tener que ser pi. Vamos a apurarnos, ¿no? Pero hay que tener o hay que tomar en cuenta ciertas salvedades. Bueno, si yo voy a tomar un delta x, porque veo que es más conveniente que tomar un delta y, además que esto está girando ahí y las funciones están listas ya, pues y igual x cuadrado igual 8x. ¿Ya? Entonces me fijo, por ejemplo, este delta x aquí, que va a ser esto de acá que yo voy a estar tomando, ¿Mm? Está dado por quién. Tiene un radio mayor y un radio menor, ¿sí o no? El radio mayor, este radio, o esa altura, si usted quiere, ¿qué función le da esa altura?
Vamos a marcar la otra. Y el radio menor, ese de ahí. ¿Qué función da el radio mayor y el menor? El verde y el azulito. ¿Ya? O sea, más que el cálculo, porque el cálculo, en el fondo, el cálculo matemático, usted se maneja en eso, no hay problema, pero lo importante es saber plantearlo. ¿Mm? Entonces, este radio mayor, voy a dibujarlo mejor abajito, un poco más decente. Vamos a hacerlo ahí. ¿Mm? Entonces teníamos una función así y otra ahí. Tomábamos un delta X y bueno, ya. Entonces lo importante aquí es que sepamos quién da el radio de cuál es cuál. Este era igual, ¿qué era? X cuadrado. Y este era igual raíz de 8x ya. Entonces, este radio, que vamos a tener que tomar en cuenta porque estamos tomando una, una arandela que digamos que tiene la forma de un cilindro hueco, delgado, pero que toma en cuenta toda la todo el macizo que está girando aquí, incluyendo la parte hueca. ¿No? Y tenemos ese radio de ahí. Y este otro radio de acá abajito están formados por las funciones mismas. Entonces, acá arriba tenemos igual raíz de 8x. Acá abajo tenemos igual x cuadrado, ¿cierto? Así que al final lo que vamos a hacer para calcular el volumen, voy a seguir ahí, para calcular el volumen, que ya sabemos que es pi porque es un cilindro, entre A y B, vamos a decir, suponiendo que llega hasta 2, entonces entre 0 y 2, ¿ya? Para darle límite. Entonces, va a ser en el fondo el radio mayor menos el radio menor. ¿Para qué? Para obtener el delta. Radio mayor. ¿Quién da el radio mayor? Raíz de 8x, pero como es el radio al cuadrado, ¿cierto? Eh, Menos, podemos poner la integral nuevamente pero para hacerlo más rápido, bueno, voy a escribirlo, entre 0 y 2, dijimos, ¿de quién? Del radio menor, de era x cuadrado, al cuadrado, ¿cierto? De x, porque tomamos un delta x. Entonces, restamos para obtener, estamos calculando el radio mayor y le estamos restando el radio menor para obtener el volumen de la forma, digamos, del cuerpo que se formó ahí. ¿No? Entonces al final nos va a quedar volumen entre 0 y 2, ¿cierto? Bueno, 8, raíz de 8x al cuadrado es 8x. Y x cuadrado al cuadrado es x a la cuarta de x. Y ahí podemos separar y ya calcular. ¿Se fijan? Que nos queda una integral fácil. Pero el planteamiento es lo importante. Tener en cuenta entonces, cuando es de arandela hay que tener en cuenta los radios. ¿Sí o no? O, bueno, sí. Ya después el de arandela sirve porque, por ejemplo, si yo quiero hacer girar una semicircunferencia o algo, se empiezan a formar los toroides y unas figuras bien complicadas. Pero siempre hay que tener en cuenta que si un cuerpo gira en torno a un eje o a una recta separada del eje, entonces mejor el método de la arandela. ¿Mm? Incluso hay ocasiones que, bueno, hay ocasiones, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo,
Si tenemos la función 1 menos x cuadrado cuartos, acotada por el eje x y el eje y. Entonces, uy, esto así, bien aproximado, sería una cosa así. ¿Mm? Entonces, tomamos, como siempre, un delta x, ¿sí? Y bueno, no olvidar que los valores que transcurren acá en el eje x corresponden a x, ¿cierto? Eso es importante porque después me puede servir a mí, porque ¿qué pasa si este cuerpo este, lo hacemos girar, ¿ah? Y tomamos solo una rebanada? Sea que lo hagamos girar, porque tiene una forma bien, bien especial. Entonces, si lo hacemos, por ejemplo, girar respecto al eje y, ¿ya? Nos va a formar como una campana, ¿cierto? Y si lo hacemos girar con respecto al eje X, también, una especie de campana. Eh, entonces, a veces, como yo les decía, por ejemplo, hay ocasiones en que, voy a borrar eso, me quedó muy chueca. Podemos tomar volúmenes que no necesariamente sean cilindros, ¿ya? Por ejemplo, este cuerpo, traté de darle esa forma, está en rojito, ahí, ¿no? Entonces, supongamos que usted hace un corte aquí entre 0 y X. Ahí está el X, ¿cierto? Por ahí. Entonces, debe ser que por aquí está el delta X. ¿Eh? Y nos vamos entonces para allá. Tenemos que tomar todo el trozo, un trocito de pastel. Ahí se fija. Entonces ahí bajamos. Ya, ahí está la... Bueno, este son, si se fija, el cuerpo que nos quedó fue una especie de, como una caja, que no tiene que ver mucho con los cilindros. ¿Mm? Entonces, esta cajita tiene, estos son casos especiales, ¿eh? Solamente. Ese largo de la caja, eh, porque si bien es cierto la forma está acá, pero ese larguito de la caja va a estar, ¿cómo decirlo? Va a estar acotado por la misma función, 1 menos x cuadrado cuartos, ¿ya? Así que fíjense que tenemos base este, por altura, tenemos una profundidad que está ahí también, ¿m? Que ya habíamos dicho que ese era nuestro delta x que habíamos tomado acá. Así que si la función va, por ejemplo, igual que la anterior, de 0 a 2, y nosotros vamos a tomar muchas de estas cajitas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una sumatoria de 0 a 2 de todas las cajitas. Y las cajitas tienen la forma de la función cuartos, ¿cierto? ¿Qué vamos a integrar? El área. El área puede ser eh, a cuadrado, ¿cierto? El área de una... Tenemos como a cuadrado. Como podríamos multiplicar ahí. Entonces, si integramos el área, podemos obtener el volumen, según la definición original. ¿Se fijan? O sea, hay métodos distintos para casos distintos. Pero en general, siempre acuérdense, porque se me ha olvidado anotar el método de los cascarones, ¿m? Que cuando hablo de cascarón,
cilíndrico, ¿ya? Va a ser una especie de sólido acotado por los mismos dos cilindros, ¿cierto? El cascarón cilíndrico es que tenemos un cilindro dentro de otro cilindro y lo que yo voy a tomar va a ser un cascarón de esto, ¿ya? Es como tomar una parte que esté entre ambos cilindros, ¿ya? Por eso dice acotado por los mismos dos cilindros, o por lo menos se dice así. Pero los cilindros tienen que ser rectos, concéntricos, digamos, como para usar este método, ¿no? Bueno, y en ese caso vamos a tener el volumen, que va a ser el área de la base por la altura del cilindro. Entonces, vamos a decir nosotros, si tenemos área pi r cuadrado menos pi r cuadrado, que va a ser área de la base por la altura. Entonces aquí podemos tener R2 menos R1, que está dado por los radios de estos dos cilindros. R2 menos R1. ¿No? Así que, si hacemos un análisis de eso, podemos, bueno, aquí tenemos R, ¿cierto? Podemos factorizar también, porque vamos a tener pi factor de, como esto es, fíjese, bueno, aquí, mire, vamos a factorizarlo mejor. Pi factor de r cuadrado 2 menos r cuadrado 1 por h. Y esto es diferencia de cuadrado, así que va a quedar pi por R2 más R1, R2 menos R1 por H. ¿Ya? Eso, a eso me refería. Bueno, si hacemos el análisis de eso, al final vamos a quedar en que el volumen en el uso de cascarones va a ser, en el fondo, 2pi por un radio, que va a ser un radio, una especie de radio promedio, ¿cierto? Por la altura, por el grosor. Entonces, a esto se le llama 2pi r h delta r. ¿No? Entonces, por ejemplo, si usted tiene, la función y igual 1 partido en raíz de x, ¿ya? Respecto del eje x, va a formar entonces acotada por x igual 1, por ejemplo, y x igual 4, ¿ya? Acotada por el eje x, por x igual 1, x igual 4, y la hacemos girar o que revolucione en el eje y. Gira o revoluciona en el eje y. Entonces, bueno, para esa función, más que nada, lo que vamos a hacer es aplicar la misma expresión. Voy a aplicarla acá arriba mejor para no... Ahí. Ahí sí. Entonces, el volumen va a ser, fíjese, 2pi RH por delta R. Ya, 2pi. 2pi es una constante. La función es 1 partido por raíz de x, ¿sí? Por delta x. ¿Sí? En el chat. A ver, mira. No. Era un compañero. Ya. Entonces, ¿cómo completamos ahí la expresión? Porque hay que usar la misma definición que está acá, ¿no? Volumen, 2pi. ¿Mm?
gira, bueno, está acotada por el eje X, por X igual 1 y por X 4. ¿No? ¿Está bien? Cuando nos dicen que está acotada por X igual 1, X igual 4, es conveniente porque así nos están dando los valores de la expresión misma de la integral, ¿sí? Ahora, si está acotada por el eje X, tenemos que tomar en cuenta que esta función, el radio, la altura y el delta R, ¿ya? Si está acotada por el eje X, vamos a decir de X, ¿sí? Y vamos a agregar aquí a 1 la función 1 partido por raíz de X, ¿sí? 1 partido por raíz de X, que está dado por R, el radio, ¿cierto? Pero la altura de esta misma expresión también va a estar dada por un valor X, ¿sí? Porque aquí lo que pasa es que como es radio por altura por grosor, y ya sabemos que los radios están dados por las mismas funciones, bueno, 2pi es una constante, entonces el grosor, cuando nos dicen el grosor, nosotros decimos, el tamaño del delta X, que corresponde al de X, acotado por el eje X, y la altura está dado por un valor de altura, X, ¿sí? Que cuando nosotros graficamos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenía esa forma, entonces, eh, perdón, ahí teníamos un valor X que hay que agregar a la expresión. Y luego solamente queda entonces calcular el volumen. El volumen entonces va a ser 2pi, la integral estaba acotada entre 1 y 4, ¿cierto? Dx, ya sé que va a ser dx, y va a ser entonces de la función por x. Y ahí podemos tener el valor del volumen. Entonces, bueno, aquí empieza a aparecer un concepto, o bueno, una variable, que es el agregar a la función, ¿cierto? Una x que nos va a dar valor de altura, valor de distancia, valor de posición, valor de aceleración, va a depender, ¿verdad? Entonces, con eso pasamos a algo que se llama longitud de curva. Pongámosle plana. Porque, por ejemplo, si usted le dicen calcule ahí tenemos eso, esa recta que está ahí. ¿Cómo calcularía el largo de esa recta? ¿Cómo lo calcularía? Si le piden calcular, si levantó la mano, hábleme. Y si no, voy a ir al chat. Oye, o sea, si no tengo ningún punto de la recta, lo que puedo hacer es mover esta recta al origen para obtener. Ya, supongamos que tenemos 2 puntos entonces. Buena precisión. En Vamos ese a darle caso, cualquier valor. Vamos a darle, tenemos un valor ahí. Este va justo por ahí, casi pegadito o ahí. Bueno, como dice el compañero, hay que tener unos puntos, ¿cierto? Aquí pueden tener un X1, un X2, un Y1, un Y2, ¿ya? Y podemos usar la fórmula de distancia. ¿Se acuerdan de la fórmula de distancia, cierto? Ya. Pero ahora si yo le digo, por ejemplo, ¿cuál es el largo de esta curva? ¿Qué fórmula me sirve para calcular ese largo?
ya no es tan simple, ¿cierto? De hecho, ni siquiera sabemos si existe alguna función que dé origen a eso. Probablemente no. Puede que sea una ecuación. Entonces, aquí viene el concepto de curva plana. De curva plana y cómo está acotada la curva plana. Porque, por ejemplo, si yo tengo la función igual seno de x, con x entre 0 y pi. O podríamos tener también x igual y cuadrado, con y entre, puede ser entre, por ejemplo, menos 2 y 2. ¿Ya? Entonces, si yo me pongo a graficar eso, bueno, la de C no es fácil, ¿cierto? Porque, vamos a decir, dice, el X va entre 0 y pi. ¿Ya? Pongamos 0 ahí y pongamos pi acá. Entonces, vamos a tener una cosa así. Igual seno de X. Esta otra de acá es una cuadrática, pero acostada, ¿cierto? Al revés. O sea, no es para allá, sino que es así. Bueno, algo así. No tan cerrada. Y está entre 2, porque eso dice y menos 2. Ya. Entonces, esas es lo que se llaman curvas planas. Y al ser curvas planas, en ambos casos las gráficas de las funciones que yo dibujé ahí bien rápidamente se ajustan a ciertos patrones, ¿ah? Entre 0 y pi, entre 2 y menos 2, ¿ya? Nosotros incluso las acotamos ahí, porque sabemos que podemos agregar patrones para acotarlas, ¿ya? Pero hay curvas planas que es más complicado, ¿ya? Llegar a eso. Por ejemplo, el mismo espiral que dibujé. Hay curvas, por ejemplo, que pudiesen darme formas así. Y entonces, ¿cómo voy a calcular la longitud o el largo de esta forma? ¿Ya? Si no tengo una función con ciertas restricciones que yo pueda utilizar eh, como para llegar a ese valor de longitud. Entonces, en esos casos, lo que vamos a hacer nosotros es usar unos valores que describan de cierta manera o en forma general la forma o las longitudes de estas curvas. A estos valores les vamos a llamar parámetros. Y a raíz de ello, o de estos parámetros, entonces vienen unas funciones que se llaman paramétricas, que son valores que me van a permitir, unos parámetros que me van a permitir darle una forma un tanto acotada a la expresión que yo quiero calcular, ¿no? En general estos parámetros se usan, o estas funciones o ecuaciones que vamos a utilizar, van a describir de cierta manera a funciones, por ejemplo, como esta. Si yo tengo una función, por ejemplo, que nos ajusta mucho a los parámetros comunes, x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Ustedes ya saben lo que es eso, ¿cierto? Y claro, yo puedo decir, bueno, pero aquí se puede despejar, por ejemplo, y igual raíz de a cuadrado menos x cuadrado. O menos a cuadrado menos x cuadrado, ¿sí? Podríamos hacerlo para graficar, pero eso me va a dar la forma de la gráfica
de la gráfica misma, que me puede servir para calcular área y volumen, pero yo quiero expresarla de una manera tal que pueda calcular su longitud, la longitud. ¿Sí? Entonces, para esto se describe, o para esta misma expresión x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, vamos a describir entonces valores paramétricos. Y estos valores paramétricos van a estar dados por x e y. Vamos a describir valores para x y para y. Estos valores para x y para y van a ser para x a coseno de t y para y a seno de t. ¿Ya? A coseno de t y a seno de t. Y estos valores van a describir, podríamos decir, t entre 0 y 2pi, ¿ya? Porque usted entiende que esto es una circunferencia, ¿cierto? Una circunferencia. Entre 0 y 2pi. Ahora fíjense que aparece una variable t. Esa variable t es muy usada en cálculos en física y en otras cosas porque me indica la variable tiempo. ¿Ya? Entonces me indica, por ejemplo, que yo tengo un móvil o un cuerpo o una partícula que está en movimiento, ¿sí? Y quiero conocer su posición para saber después su velocidad instantánea en un tiempo determinado. Entonces su posición va a estar dada por x, un valor, una coordenada xy, la posición de la partícula. ¿Mm? Pero esa posición está determinada en un instante t de tiempo. ¿Ya? Es por eso que aparece esta variable para usos paramétricos. ¿Ya? Porque si ya teníamos una expresión acotada en x cuadrado más y cuadrado igual a a cuadrado, ¿ya? Y sea a cuadrado un número que indique el radio, ya tenemos x y, que nos van a dar las coordenadas de en x y en y. Pero tenemos que asociarla a ahora una variable distinta, que va a hacer que le va a cambiar un poco los parámetros a la expresión original para que podamos calcular su longitud. ¿Por qué? Porque la longitud me va a dar, por ejemplo, el camino recorrido. ¿No? O sea, suponiendo que esta es una circunferencia. ¿Ya? Entonces yo tengo que moverme, o un cuerpo se mueve con movimiento circular uniforme, ¿ya? Sobre una circunferencia. Puede ser el eje de rotación de una parte de una máquina, una rueda de un vehículo, un cicloide, no sé, ¿se fija? Entonces me gustaría calcular la distancia que recorre en un tiempo determinado o en qué posición está en cualquier tiempo. Entonces, bueno, ahí empieza a agregarse la variable tiempo a las coordenadas que ya existen. ¿No? Esto, bueno, es como un cambio de variable y se usa en ocasiones para lo mismo, para calcular longitudes. ¿Ya? Ya, parece que, bueno, vamos a dejar la idea clara y después vamos al recreo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, perdón, fui muy arriba. Entonces, si consideramos t como el tiempo, ¿cierto? Ya dijimos entonces x y van a ser las coordenadas o la posición. Así que en un instante de tiempo t. Entonces, la variable t va a ser un parámetro. Algo nuevo, ¿cierto? Un parámetro, y es un parámetro de quién? De x e y, que son los valores originales. Y se expresan en términos de estos mismos parámetros. O sea, ahora x e y se expresarán
en términos del parámetro 3. En términos del parámetro 3. Entonces decimos que x va a ser a coseno de t como un parámetro nuevo, que y va a ser a seno de t como el parámetro nuevo, y estas las vamos a llamar las ecuaciones paramétricas. ¿Para qué? Para que describan la misma circunferencia anterior, pero ya no quiero calcular de la circunferencia, no quiero hacerla rotar, ni quiero calcular su área, quiero calcular su longitud. Y para calcular su longitud, entonces voy a hacerlo en términos de nuevos parámetros. ¿Mm? Entonces, bueno, esto nos va a servir porque, claro, para la circunferencia sirve, pero nos va a servir para todas las formas donde queramos calcular longitudes y que no sean tan simples de visualizar mediante la misma función. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si graficáramos x igual t, a coseno de t y a seno de t puede ser con t entre 0 y 5pi. ¿Mm? Bueno, aquí también puede ir una t, puede ir una t ahí también, yo le puse nada. Va a depender de la función nomás, o lo que nos entreguen también. ¿Mm? Porque por ejemplo, esos que había dibujado yo arriba, que era seno de t, bueno, ahí se me fue arriba. Y la otra era así, ¿cierto? Entonces, si lo escribimos, esta misma expresión, porque ya sabíamos que era y igual seno de x, parece que le pusimos, ¿cierto? Bueno, ahora va a ser igual seno de t, en términos paramétricos, porque x va a ser t. O sea, x va a ser t, e y va a ser seno de t, en términos paramétricos. Y vamos a poder calcular su longitud. ¿Ya? Esta de aquí era igual, era x igual y cuadrado. X, así. Así que, bueno, esta va a ser entonces y los ejes x e y, ¿cierto? Pero esta era la función original. Si la escribo en términos de parámetro, x va a ser t cuadrado, e y va a ser t, ¿no? Porque esta está al revés. Y así, bueno, podemos ir cambiando los parámetros algunas. Entonces, ¿qué pasa? Que una curva plana va a estar siempre determinada por un par de ecuaciones del tipo una curva plana va a estar determinada por ecuaciones x igual a f de t e igual g de t, ¿no? Por colocarle un nombre. Y siempre tenemos que determinar que t esté entre un valor a y un valor b de restricción, ¿ya? Para que podamos calcular o llevar esto a cálculo de longitud, ¿ya? Pero bueno, dejémoslo ahí por mientras. Vamos al recreo de 10 minutos y volvemos.
Bien, seguimos. Entonces decíamos que quedaba acotada ahí. Ahora, bueno, si voy a usar parámetros, por ejemplo, si ustedes dicen graficar x igual a 2t más 1 e igual t cuadrado menos 1, con t entre 0 y 3. ¿Cómo sería la gráfica de eso? O bueno, ¿qué es lo que tiende a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Uno podría decir, tengo una lineal y una cuadrática, pero están en términos de x y de y. Si bien es cierto, la variable t está en ambas, y una es lineal, la otra es cuadrática, pero tenemos variable dependiente, x, y. Entonces lo que vamos a hacer es, para graficar este tipo de expresiones paramétricas, entonces vamos a tomar t, los valores de t, valores de x y valores de y. Porque recordemos, o recordar, que t es un instante donde una partícula se va moviendo sobre una curva. Entonces lo que nosotros en el fondo vamos a hacer es calcular un poco la distancia recorrida por la partícula, que indirectamente va a ser la longitud de la curva. Entonces, si t es el instante de tiempo, luego x, y es la posición. Entonces t ya tiene una restricción entre 0 y 3. Entonces vamos a tener valores para 0, 1, 2 y 3. Y para cada gráfica, x igual 2t más 1, y por acá igual t cuadrado menos 1, vamos a encontrar los valores que le corresponden a estas coordenadas. Y bueno, si aquí es 0, por ejemplo, 2 por 0, 0, aquí nos queda 1. Si aquí es 0, si y es, cuando t es 0, y nos va a quedar menos 1, ¿cierto? Cuando es 1, nos va a quedar 2 más 1, 3. Y acá cuando es 1, nos va a quedar 1 menos 1, 0. Acá cuando t es 2, nos va a quedar 2 por 2, 4, más 1, 5. Y acá nos va a quedar 4 menos 1. Y acá nos va a quedar 2 por 3, 6, más 1, 7. Y 9 menos 1, 8. Entonces, aquí tenemos los x, y. Finalmente la gráfica va a ser en x, 1, 2, 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Eso. Bueno, voy a poner 0 ahí. 0, 1, 2, 3. Y en y va de menos 1 hasta 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ahí, no sé. Entonces, 1, menos 1. Bueno, ahí vamos a tener 3 y 0. Ahí, ¿cierto? Creo. 5 y 3. Ah, me equivoqué, ¿cierto? 3, 4, 5. 6 y 7, ahí sí. Estaba mirando T. Tenemos entonces 3 y 0, 5 y 3, 5 y 3 por ahí, 7 y 8 por acá, arribita.
va a tener una forma así más o menos, ¿no? Ni siquiera tan recta, un poco casi como media parabólica. Bueno, entonces las paramétricas se pueden graficar siempre que tengamos en cuenta que la partícula que o la distancia, fíjense, la distancia que van ustedes a calcular va a ser esa misma que dibujaron ahí. Entonces, la partícula que se mueve sobre la curva, esa misma, en una posición XY, siempre va a tener una posición XY que va a estar dado, además por el instante de tiempo, T, genera lo que se llama una curva suave. Cuando las curvas son suaves, vamos a poder calcular entonces un poco más simple su longitud de arco, que es en el fondo la distancia recorrida, ¿sí? Así que vamos a tener en una curva suave, va a estar determinada por la función en X, f de t, en Y por g de t, ¿cierto? Y siempre con los parámetros, como ya habíamos dicho, donde el instante t se está moviendo, o el tiempo que nosotros queremos calcular. Ahora, ¿qué pasa? Es relevante determinar f' y g', las derivadas de ambas funciones. Porque si estas existen y son continuas, y no son cero simultáneamente, si existen, son continuas y no se anulan o no son cero de manera simultánea, o sea, una podría ser cero, pero no ambas. Entonces, la longitud de arco, L, va a estar dada por la integral entre A y B, que son los parámetros de la expresión, de la raíz cuadrada, porque es una distancia, ¿ya? De f' de t, la derivada, siempre que sean continuas y no se anulen, al cuadrado, más g' de t, la derivada de la otra función respecto de y, al cuadrado de t, ¿ya? Esa va a ser nuestra longitud de arco. Llamemos longitud de arco a la distancia recorrida. Ahora, bueno, se puede escribir así también, ¿no? Integral entre A y B, ¿de quién? De f de t. Recuerde que f de t está relacionada con el parámetro x. Entonces va a ser de x a de t al cuadrado, porque la derivada. Más g de t está relacionada con el parámetro y. De y a de t al cuadrado. Dt. ¿Mm? Ahora, si la pasase que la curva estuviera definida por, ya sea por una de las dos funciones, no ambas, sino que una sea quien define la curva por donde nosotros vamos a hacer, vamos a calcular la distancia recorrida por la partícula en el instante de tiempo determinado, entonces las longitudes se hacen más acotadas, porque, por ejemplo, si la curva está dada por I igual f de, vamos a decir, f de x, por la curva f de x, con x entre a y b, entonces la longitud de arco la podemos escribir igual que la anterior, solo que como va a estar dada por la función misma, no vamos a necesitar parámetros ahí. Así que
va a ser la raíz de 1 más la derivada de i de x, es que lo ponemos como función, ¿ya? Esto quiere decir que podemos calcular la longitud del arco sin necesidad de transformar los parámetros siempre que la curva esté determinada por alguna de las funciones, ¿no? Se puede calcular. Ahora, si estuviese al revés, la curva está definida por igual a g de i, ¿eh? Porque recordar que como son dos, o sea, como aquí agregamos el parámetro t, pero estamos viendo si es que está definida por la misma función, entonces, bueno, vamos a colocar aquí el ladito. Con i, ya no va a ser entre a y b, puede ser entre c y d. Entonces la longitud va a estar entre c y d de lo mismo, la raíz de 1 más de x a d. O sea, va a ser la derivada la derivada de x con respecto a y. Acá teníamos la derivada de y con respecto a x. Entonces, veámoslo en un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos x cuadrado, la misma, y cuadrado igual a cuadrado, la que veníamos usando. Entonces, encontrar el parámetro, para esta circunferencia, pongámoslo así. Entonces, ustedes ya saben cuáles son los parámetros para esa circunferencia. ¿Cuál es el parámetro x? Bueno, para x era a coseno de t, ¿cierto? Entonces, el parámetro para y va a ser a seno de t. Ya habíamos dicho que como es una circunferencia, determinamos que t tendría que moverse entre 0 y 2pi. Ya. Por ahí la partícula va a moverse. Entonces, como dice la expresión de longitud de arco, L, vamos a necesitar, aparte de los parámetros, y aparte de la restricción, vamos a necesitar las derivadas, ¿sí? Entonces vamos a necesitar de x a dt y de y a dt. Entonces, de x a dt, la derivada de x con respecto a t. Quiere decir que se deriva coseno de t. La derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Ya iban a responder, pero me apuré. Entonces sería a, bueno, podemos poner el menos al tiro, ¿cierto? ¿No? Entonces nos quedaría la derivada de a coseno de t sería menos a seno de t. Y la derivada de la otra, de i a de t. La derivada de seno, coseno. Entonces me da a coseno de t. Bien. Como queremos calcular la circunferencia, aquí en el fondo es como casi demostrarla, porque
entendemos que si se mueve entre 0 y 2pi, respecto de quién, de un radio A, ¿cierto? Es como bien lógico el resultado que nos va a dar. Entonces, la longitud de arco va a ser la integral. ¿Entre qué parámetros va a ser? 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi. Ya. De la raíz cuadrada. Y esta es como la distancia, dijimos. Entonces, aquí vamos a colocar la derivada, la primera derivada que nos dio respecto a x, y después la primera derivada que nos dio respecto a y. Entonces, pero recordar que estas van al cuadrado. Es casi como una receta. Ahí. Entonces nos había dado menos a, la área de coseno menos seno, ¿cierto? Menos a seno de t, ¿o no? Sí. Y la otra nos dio a coseno de t respecto a t. Ya, ¿qué más? Bueno, aquí ya un poco ya el trabajo más personal, ¿cierto? Y ustedes lo pueden continuar y me dicen cuánto da la longitud. Ahí en su cuaderno, no sé. ¿Ya? Yo acá abajito voy a escribir otro ejemplo. Pueden terminarlo. A devolver, ¿eh? Solo era para un poquito más de páginas. Ahí estaba. Ya, ¿cómo les dio? Más o menos. Bueno, le va a dar un resultado bien exacto, ¿eh?
¿Cuánto dio más o menos? Ya, a ver, hagámoslo. Tenemos integral entre 0 y 2pi para la longitud de este arco de circunferencia. Entonces tenemos las dos expresiones paramétricas al cuadrado. Las pasamos al cuadrado, ¿cierto? Aquí nada más que escribir el cuadrado. Esto sería menos a al cuadrado y seno de t al cuadrado. Así que sería a cuadrado seno cuadrado de t. El otro, lo mismo. Aquí da positivo, ¿cierto? A cuadrado o seno cuadrado de t. De t. ¿Mm? Y ahí nos va a quedar integral entre 0 y 2pi de, bueno, aquí el a cuadrado es constante ambos, así que se puede factorizar por a cuadrado. Integral de seno cuadrado más coseno cuadrado de t. Usted sabe que seno cuadrado y coseno cuadrado es una identidad trigonométrica. Eso le da 1, ¿cierto? Así que integral entre 0 y 2pi de... Ay, recordad que está la raíz. Se me olvidaba ahí. Perdón. ¿De quién? De la raíz de a cuadrado nomás, de t. Porque el 1 no lo voy a colocar. Así que me va a estar quedando integral entre 0 y 2pi de a de t. Pero como es de t, a es una constante. Así que va a ser a integral entre 0 y 2pi de t. Y la integral de dt es t. Así me va a quedar a por t entre 0 y 2pi. El 0 no se evalúa. Así que me va a quedar t en 2pi nomás. Y 2pi por a serían 2pi a. En el fondo era un poco demostrar la circunferencia. La longitud de la circunferencia, como el perímetro. ¿Sí o no? Ay, no sé si a lo mejor ni están ahí, pero lo importante es que o sea, le había dejado esa partecita porque en el fondo era la parte como de más mecánica, ¿cierto? Más como Sí, más profe, sí, ahora se entiende. de resolver nomás. Ah, ya, gracias. Entonces hagamos estos dos, pues. Esto no sé si los quieren hacer solos, A y B. Coloquémosle A y B. Vamos a tener, encontrar la longitud de arco, ¿cierto? Del segmento de recta A 0,1 y B 5 y 13. O sea, solución de la A. Bueno, ahí tenemos una recta. Nos dice que una recta. Así que podemos incluso dibujarla rápidamente. Ay, siempre me equivoco. Acá. Entonces va entre 1, 1. Ah, no, perdón, estaba mirando allá. Ahí sí. Entre 0 y 1. Y 5 y 3. Entre x0 y 1. Ahí, por decir ahí, ¿no es cierto? Y el otro entre x5. Bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, 3 estará muy arriba, pero voy a dibujarlo por acá nomás. Ahí tenemos la recta. Ya, entonces, bueno, nos dicen encontrar cuánto vale ese segmento, la distancia de ese segmento. Ahora, uno podría decir, lo puedo calcular, porque aquí tengo 5,13, tengo dos puntos, ¿cierto? El punto 0,1 y el punto 5,13. Así que podemos calcularla ahí con la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Sí? O lo otro que podemos hacer es calcular su pendiente, m, para darle forma a esta, ya que tenemos dos puntos, puedo encontrar la ecuación de la recta de dos puntos.
¿ya? Entonces tendríamos m, que sería i2 menos i1 partido por x2 menos x1. i2 sería 13 menos i1, 1. Y abajito tenemos x2, 5 menos 0. Y eso nos da 12 quintos. La pendiente. Tenemos pendiente. Si tenemos pendiente, podemos escribirla, como les decía yo, de la forma I igual mx más n. Entonces nos va a quedar I igual m, que serían 12 quintos, x más n, intersección con el eje y. Intersección con el eje y justo hace intersección en 1. ¿Cierto? Por el punto 0,1. Entonces tenemos la ecuación de la recta. Para esta recta. Entonces, si esta, como yo voy a usar las fórmulas de longitud de arco, y tengo I igual 12x quintos más 1, entonces voy a hacer de I a de X, la derivada. Y la derivada de 1 es 0, y la derivada de 12x quintos va a ser 12 quintos. ¿Cierto? Así que tengo de I a de X. A eso me refería, que podía obtenerlo, digamos, de la misma expresión. Así que la longitud de arco va a estar dada por la integral, ¿sí? Entre, ¿qué valores? Bueno, como derivé de I a de X, ¿sí? La derivada de I con respecto a X como variable, voy a buscar los valores en X, que serían, o que estaban ahí, entre 0 y 5. Que eran los puntos, digamos, que yo dibujé, o por lo menos los que se pedían ahí. ¿Mm? Entonces, ¿de quién? De la raíz. Pero como hicimos la derivada con respecto a X solamente, entonces decimos de 1 más la derivada de I a de X al cuadrado. De X, ¿ya? Porque esos son los parámetros que usamos. Y ahí, bueno, ya sería calcular nomás. Pues, reemplazamos entre 0 y 5, raíz de 1 más, esto era 12 quintos al cuadrado. Bueno, 12 al cuadrado, 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado por 1 son 5 al cuadrado, más 12 al cuadrado de X, ¿cierto? 12... Esto va a dar 1, pues 5 al cuadrado partido por 5 al cuadrado es 1. Claro, 12 más 1, 13. Ya. Lo que pasa es que no quiero aproximar porque esto tiene la gracia de hacerlo con integración es que le da un valor exacto, ¿no? La diferencia de calcular la distancia entre dos puntos con la fórmula de distancia, esa que es distancia va a ser raíz de x2 menos x1 más y2 menos y1 al cuadrado ambos. La fórmula de distancia se usa, pero no es un valor que nos dé exactitud. En cambio, la integración sí. Bueno, la integración va al infinito. Bueno, esto de aquí, yo digo que da 12 más 1, 13 quintos de x. Y ahí usted puede integrar, ¿ya? La integral de d, bueno, 13 quintos es una constante. Así que la integral de dx es x. 13 quintos de x entre 0 y 5. El 0 no se evalúa y nos queda 5. Pero el 5
Nos va a quedar 13 quintos por 5, pero los 5 se cancelan. Y nos va a quedar 13 unidades, no sé, centímetros, lo que sea, ¿vale? Entonces, con este mismo criterio, hagan ustedes el otro. Ese que dice B, encontrar la longitud de arco de la curva entre esos dos puntos. También está despejada Y con respecto a X, así que va a ser casi lo mismo. Profe, ¿Sí? yo me perdí un poquito. Ya, de nuevo. Usted sacó la pendiente que es 12 quintos y Sé que la después, pendiente porque, claro, porque como es una recta, me era más conveniente. ¿Ya? sí, pero después puso y igual a 12 quintos, x más 1. ¿De dónde sacó este 1? Lo que pasa es que como no tenía la función, tenía solo los puntos, entonces me propuse sacar la pendiente para hacer la función lineal. Y la función lineal dijimos que igual mx más n. Ah, ya. M es la pendiente y n es la intersección con y. Y esa intersección está dada por la misma coordenada que nos da el problema. 1. Ya, profe, gracias. Y de ahí ya, claro, sí, pues de ahí ya. Después había que derivarla. Y de ahí ya se coloca, se reemplaza en la fórmula o en la expresión de longitud de arco para la que a usted le convenga, porque aquí teníamos de y a de x. Si a veces usted la expresión viene dada por x, con respecto a y, va a tener que hacer de x a de y. Pero ahí cambia la expresión acá, la deriva con respecto a x, o sea, con respecto a y, y le cambian los parámetros, porque no va a ser con respecto a x, va a ser con respecto al vertical, no al horizontal. Ya, pero me fui para abajo aquí, la idea era ese. Aquí viene la función ya, pero además le dan 2 puntos. ¿Cómo lo hacemos ahí? O bueno, vaya haciéndola. ¿Qué lo quería primero? Si tiene la función, ya no, tuve que encontrarla, pero una vez que la encontré, ¿qué hice? Derivarla. Ya. ¿Cuánto da la derivada de igual x elevado a 3 medios? X elevado a 5 medios partido en 5 medios. Ya, estamos derivando. Usted la está integrando. Ah, perdón. 3 medios de raíz de x. 3 medios de raíz de x, perfecto. Ya. Si ya lo copiaron, porque en realidad es bien cortito, voy a bajar para ir. Entonces coloquemos ahí la letra B. Entonces la función era, bueno, la función, ¿cuánto era? Era 3 medios. 3 medios. Entonces, de y a de x, ya tenemos claro que si derivamos con respecto a x, vamos a tener que usar la misma expresión anterior. Nos va a quedar esto de acá, y el compañero nos dijo que era 3 medios de raíz de x. Ya, perfecto. Para efecto de vamos a dejarla también expresada así. Puede que también nos sirva. ¿Ya? Bueno, la colocamos entonces dentro de la fórmula de longitud de arco, que sería la longitud de arco entre ¿qué valores?
Porque 1 y fíjese 4. que entre 1 y 4, muy bien. Son los valores en X, ¿sí? Las coordenadas X de ambos puntos. ¿Por qué esos? Porque derivamos con respecto a X. De 1 más, bueno, eso de ahí, pues serían 3 medios de X elevado a un medio. O bueno, si quiere escribirla así como raíz, está bien. Todo al cuadrado de X. Bien. ¿Cuánto nos queda ese cuadrado? Habría que calcularlo ahí. Vamos a escribir ahí, integrar entre 1 y 4 de la raíz de 1 más 9 cuartos X. 9, ya, 9x cuartos de X. Listo. La integral de eso. ¿Podemos calcular la integral directamente? Habría que desarrollar la suma primero. Ya, a ver, hagamos la suma. Sería 4 por 1, 4, más 9x. Nos queda 4 más 9x partido en 4. Es integral, entonces. ¿Cómo la hacemos integral? ¿De qué sería eso? Una pista, por favor. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan de esto, no? ¿O ya se lo olvidó? Bueno, vamos a escribir acá abajito, entre 1 y 4. Como dijo el compañero, podemos juntarla, hacer la suma, o la dejamos como está. Ay, 9x cuartos de x. Bueno, la verdad que la integral de, si fuese la integral de la raíz de una variable sola, sería fácil. Pero dentro de la raíz, la variable está en suma, en división. Así que no es tan simple. Lo que vamos a hacer aquí es lo que hacíamos de sustitución. ¿Sí? Vamos a decir que U, ¿se acuerdan que usábamos la U? Va a ser lo que está dentro de la raíz, porque no me complica la raíz, me complica lo que está dentro. Entonces, 1 más 9x cuartos. Y cuando hacíamos sustitución y hacíamos la U, ¿qué más necesitábamos? Derivarla. El du, ¿cierto? Porque si hacíamos el du, tenía que por aquí aparecer el dx. Así que hacemos el du. La derivada de 1, porque esto es una suma, la derivada por separado, la derivada de 1, 0. No lo coloco. La derivada de 9x cuartos, 9 cuartos. Pero como dx está sola, no es dx partido por 4 por 9, es dx sola, tengo que dejarla sola acá. Así que el 4 que está dividiendo pasa multiplicando y el 9 que está multiplicando pasa dividiendo y ahí me queda dx solito. Y ahora entonces volvemos a la integral de la longitud. ¿Qué sería la integral entre 1 y 4? ¿De quién? De la raíz de 1 más 9x cuartos, pero eso es u, raíz de u. De x, pero de x es 4 novenos de u. Así que me va a quedar 4 novenos como constante integral entre 1 y 4 de raíz de u de u. Y ahora sí, ¿cuál es la integral de raíz de u?
como lo que estaba haciendo un compañero cuando estaba sumando. Van a quedar 4 novenos. La integral de raíz de u. Profe, un No, medio profesor. partido en raíz de u. O sea, la raíz de u abajo. La integral, no la derivada. La integral le sumamos un medio, le sumamos 1. Entonces queda 3 medios ¿Ya? dividido por 3 medios. O sea, me va a quedar como u, así, elevado a 3 medios, Sí. partido por 3 medios. Ya, ahí sí, ¿cierto? Ya, pero como este es solo la integral, ¿cierto? Acá tengo el 4 noveno y me faltan los límites. Así que me va a quedar u elevado a 3 medios partido por 3 medios. Estos 3 medios los voy a sacar de esa división y los voy a pasar para allá, afuera, como constante. Entonces, pero para cuando los saco van a salir invertidos, ¿cierto? Va a salir como 2/3. Entonces va a salir acá como 2/3. ¿De quién? De u elevado a 3 medios, que sería como la raíz cuadrada de u al cubo. ¿Sería? La raíz cuadrada de u al cubo. Pero u, vamos a reemplazar al tiro. ¿Cuánto era u? 1 más 9x cuartos. Volvemos al original. Entre 1 y 4. 1 y 4. Tenemos que evaluar los límites todavía. Bueno, aquí podemos multiplicar. Nos queda 8 27avos. Y habría que evaluar para 4. Aquí sería 9 por 4, partido en 4, que sería 9. 9 más 1, 10. Y 10 al cubo, ¿cierto? Ahí tenemos al tiro la primera. 10 al cubo. Y la otra sería, bueno, estos 8/27 van a dejarlo ahorita como constante, ¿cierto? Estoy evaluando solamente el 4. Aquí, perdón. El 4 en la raíz. 4 partido en 4 se van, 9 más 1 son 10 y 10 al cubo en la raíz cuadrada. ¿Cuánto da eso? Y la otra da 1, la otra es 1. Así que sería 9 por 1, 9 cuartos más 1, que sería 4 por 1, 4, y serían 13 por 2 son 8. Ya, aquí voy a hacer la calculadora porque ya no estoy. Raíz son 13 por 2. 13 al cubo. Dividido en la raíz cuadrada. Ya. Bueno, da como 1,6 al cubo y la raíz cuadrada. Elevado a 3. La raíz. 31,6. Ya. Bueno, no me va a alcanzar aquí. Voy a colocar al tiro resultado. Que me dio 7,63. Ahí ustedes lo verifican, ¿ya? Bueno, longitud de arco. Ya, oye, bueno, no es tan simple, ¿eh? Hay que... Se demora uno. Pero lo importante de esto es que cuando nosotros calculamos longitud de arco, miren, fíjense que si calculamos longitud de arco, podemos tener, por ejemplo, si yo tengo acá una forma rara, por ejemplo,
Ahí y ahí. Y tenemos algo así, que se repite abajo. Y yo quiero calcular una longitud entre A y B. Ya, entonces tengo la herramienta como para hacer eso. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si esta longitud ahora quiero calcular una longitud que está encima, otra que está encima, otra que está encima y así sucesivamente? Y al final se va cubriendo una especie de manto por sobre la misma figura. ¿Mm? Bueno, a esto se le llama área de superficie de revolución, puede ser. ¿Mm? Que en el fondo es, usted hace girar un cuerpo en un eje y ya no solo calcular el volumen, sino que el área de la superficie de ese cuerpo que está girando. ¿Mm? Bueno, el área va a ser 2pi, la integral entre A y B, de la función que da origen a eso, multiplicado por la longitud que veríamos calculando respecto de la misma función. O sea, en el fondo, la función, si nosotros multiplicamos la longitud por la función, lo que estamos haciendo es calcular todo el manto o el área de la superficie del cuerpo que lo vamos a poner a girar. ¿Ya? Bueno, eso es en forma directa. Si lo quisiésemos hacer de manera paramétrica, entonces nos va a quedar que el área va a ser también 2pi entre A y B me voy a llamarle de I de S. ¿Qué significa eso? Significa 2pi entre A y B de G de T, una función, multiplicada por la distancia de F' de T al cuadrado, ¿se acuerdan? La longitud, cuando teníamos ambas y derivadas, más G' de T al cuadrado de T. Solamente que ahora es paramétrica. ¿No? Bien. Oye, vamos al cambio de horario, se me pasó la... Ya. 15 minutos entonces. 26, 36, 41. 16, 41. Por ahí, volvemos, ¿ya? Ya, profe. Ya, disculpe, que se me pasó el ratio. Vamos a detener esta grabación.